Cuando hablamos del ego, para mí el ego tiene que ver con un yo pequeño desde el que nos vivimos. Diríamos que hay un yo grande que tiene que ver con nuestra esencia, con lo que profundamente somos, y un yo pequeño que tiene que ver con nuestro carácter, se llama ego, nuestros mecanismos de defensa, ese yo pequeño con el que nos vivimos en el mundo. Entonces, en general, este yo pequeño lo hemos ido construyendo a lo largo de la vida. Nacemos con una potencialidad, pero nos vamos a ir desarrollando en una familia, en una sociedad, en una cultura, en una escuela, que hace que nos vayamos limitando. Vamos a ir desarrollando mecanismos de defensa para protegernos de los daños que vienen de fuera, de maneras que no tienen que ver con nosotros. Y cada uno vamos desarrollando una manera de estar en el mundo, estar en la vida. Todos venimos con un temperamento, pero sobre ese temperamento vamos desarrollando estructuras corporales, mecanismos defensivos, fijaciones mentales para poder sobrevivir en un mundo que a veces es un mundo muy lejos de ser un mundo amoroso que nos acoge. Entonces, nuestra manera de vivir en este mundo tiene que ver con el carácter que vamos desarrollando. Ese carácter que vamos desarrollando está lleno de mecanismos de defensa, fijaciones mentales, excesos emocionales, intensidades varias. Todo eso, que es el carácter, es lo que comúnmente también se conoce como ego. Hay diferentes tipos de ego porque hay diferentes caracteres, pero todos ellos forman el yo pequeño desde el que nos vivimos. No es lo que realmente somos, es cómo salimos al mundo. En general nos relacionamos desde ahí. Entonces, las grandes dificultades de relación que tenemos tienen que ver con que nuestro ego, nuestro carácter, cómo yo me planto en el mundo desde mis mecanismos defensivos, mis fijaciones, mis carencias, mis anhelos, se están relacionando con los tuyos. Y el gran trabajo es poco a poco ganar conciencia en cómo me planto yo en el mundo, que mi manera de plantarme tiene que ver con mis carencias, con mis neurosis, con cómo me defiendo, con cómo no dejo yo entrar a la vida en mí, ir ganando conciencia en eso para que cada vez más nos vivamos desde el yo más grande que somos. Es como bajarle el volumen, que normalmente lo tenemos a tope, bajarle el volumen a ese yo pequeño. Hay que bajarle el volumen. Entonces, cuando le bajamos el volumen, este yo más grande que somos de esencia tiene espacios como para ir floreciendo, para ir aflorando, para vivirnos desde un lugar más amoroso, más comprensivo. En el ego hay muchas fricciones y muchos malos entendidos y juzgamos al otro y nos ponemos por encima o nos ponemos autoindulgentes o envidiosos hay muchas maneras en que el ego se manifiesta. En la esencia, en realidad todos vamos cayendo a una profundidad que somos, a la esencia que somos, y en esencia todos somos como un movimiento amoroso, que es el impulso que mueve la vida. Y cuanto más estamos en la esencia, más nos manejamos desde ahí. Y se nota a las personas que viven más desde la esencia, que en general te sientes muy bien a su lado. Las personas que viven más desde el ego, pues donde vemos más su egoísmo, su incomprensión, su querer salirse con la suya, su colocarse por encima o por debajo. Y eso complica y dificulta mucho las relaciones. Digamos que cuando nacemos todos venimos con un temperamento. El temperamento es la parte de la personalidad que es innato. Entonces, en la personalidad, ¿quiénes somos? La personalidad lo forma esa parte innata de temperamento y la otra parte que tiene que ver con el carácter que cada uno vamos desarrollando en el mundo. Entonces, nuestra personalidad se conforma de estas dos partes. La innata, el temperamento que traemos, va a determinar muchas veces que nuestro carácter se desarrolle de una manera o de otra. Influye sin duda también en el desarrollo de nuestro carácter la familia que nos acompaña, la cultura en la que vivimos, las experiencias vitales por las que vayamos transitando. Pero todo eso es lo que se puede ir modificando. El temperamento no se modifica tanto, en el carácter sí que se puede hacer un trabajo para ir afinando, limando las aristas de nuestro carácter. El carácter nos va a acompañar toda la vida, el carácter o el ego nos va a acompañar toda la vida. El trabajo de conciencia es bajarle volumen al ego, limar las aristas del ego para que cada vez no nos encarcele
El ego es como una especie de cárcel que nos hace movernos de una manera automática y muy reducida toda la vida. El ego nos quita espontaneidad, el ego tiene una buena función, que es protegernos, no querer que suframos, pero nos encarcela demasiado. Y entonces creo que es como una estructura que hay que ir aflojando para realmente poder vivir en plenitud desde un lugar mucho más amplio que es lo que somos. El ego no es solo un ego mental, también hay un ego emocional o hay un ego de hacer. Hay personas donde el ego se cuela en una intensidad emocional, entonces aparentemente parece que ahora sentir y emocionarse está muy bien, pero cuando lo que sientes es una intensidad desbordante, no hay realmente una emoción, hay un ego que distorsiona. O el ego puede ser más intelectual, está bien saber, pero cuando en ese saber te distancias de los demás, te distancias del mundo, te colocas como en un lugar muy por encima porque sabes más, ahí hay ego, realmente un saber. O en el hacer, ¿no? Si yo hago más que tú, hago mejor, mi hacer es más perfecto, se sigue colando ahí el ego. Entonces, digamos que el ego se manifiesta en los tres centros, en el hacer, en la emoción y en el pensar. Es algo que nos distancia del otro, nos hace eso, sentir a veces superior y a veces el ego nos hace colocarnos como por debajo. El ego es el que nos conecta todo el rato con lo que me falta, con la carencia, con lo que no tengo, y como mecanismo puede ser entrar continuamente en la queja o guardar todo para mí o desconectarme totalmente de lo que yo soy. Entonces interviene en muchos niveles. Y otra cosa que pasa con el ego es que cuando ya empiezas a conocer cómo funciona tu carácter, se vuelve refinado. Entonces todavía hay que prestar como más atención a las sutilezas porque el ego nos va a acompañar toda la vida. O sea, el trabajo para mí de salud emocional o de completarte como persona no pasa por querer ser alguien distinto de quien eres. Quien eres ya eres. Consiste en que te conozcas, que le bajes el volumen a aquellas partes de ti que no te interesa que estén a todo volumen y que aprendas a amarte con lo que te gusta y también con lo que no te gusta. Y para mí ese es el trabajo, a completarte como persona. Somos luces y sombras, somos como seres humanos, estamos en aprendizaje y evolución y en ganar conciencia y sobre todo conciencia de amor y de unidad. Nos vivimos muy separados cuando la realidad es que somos todos parte de un uno. No, el ego es una distorsión de lo que somos, es un yo pequeño. No hay un ego saludable, yo no diría que hay un ego saludable. No se puede demonizar al ego porque nos ha traído hasta donde estamos ahora y finalmente ha intentado preservar la esencia de lo que somos, como ha podido. Para eso desarrolla todos esos mecanismos de defensa, ideas locas, fijaciones mentales, pasiones, pero la finalidad es proteger la esencia que somos. Pero se vuelve en una cárcel porque el ego se va rigidificando, se vuelve en una cárcel, una estructura que limita, nos hace perder espontaneidad en la relación, nos hace perder soberanía, nos hace desconectarnos de nuestro interior, de lo que somos. El ego nos hace vivir continuamente hacia afuera, buscando o defendiéndonos del afuera. Y cuando aflojamos eso, y nos permitimos entrar más en la profundidad que somos, el ego no nos maneja tanto, pero es un compañero de viaje. Hay que aprender a convivir con todo eso que somos y que hasta un punto nos ayuda o nos ha ayudado a llegar hasta o a construirnos en lo que somos.